Aquí inicia Contigo Siempre, un espacio cívico y democrático que promueve la participación ciudadana y la rendición de cuentas, fiel a la responsabilidad social que nos caracteriza como medio de comunicación. Contigo siempre, contigo siempre, contigo siempre. Y seguimos de acuerdo a la temática y de la coyuntura, también hablando de esto que es la pandemia que hace historia en Manabí, Ecuador y el mundo. Para el día de hoy abordar temas en materia económica productiva. Nos acompañan esta mañana en el programa Iván Montaneda, ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Felipe Rivadeneira, presidente del directorio de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, FEDEXPOR. José Antonio Camposano, presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura, y Oswin Crespo, presidente de la Cooperativa de Productores de Camarón del Norte de Manabí y Sur de Esmeraldas, para hablar en función de lo que se precisa en Manabí, Ecuador, y sobre todo dinamizar la economía, proteger el empleo y activar otras fuentes de trabajo ante una ola de desempleo que ha golpeado significativamente a la sociedad ecuatoriana. Quiero arrancar este programa anunciando un primer video que nos permita introducirnos en el tema antes de dar paso a su saludo, asambleísta Carlos Berman. Estudio Central. La Administración General de Aduanas de China informó que se suspendieron las importaciones de camarones congelados de 3 empresas ecuatorianas. La decisión se tomó luego que se habrían encontrado rastros de coronavirus en los paquetes que almacenaban el producto y que existe el riesgo de que se transmita el virus, por lo que China pidió a las empresas importadoras retirar la mercadería y destruirla. Tras el anuncio, Ecuador se pronunció y recalcó que el hallazgo de material genético no se encontró en los paquetes, sino en la pared del contenedor. No es sanción para el producto, no es sanción para el camarón ecuatoriano ni para el país, ni que las exportaciones de camarón ecuatoriano están suspendidas a China. Ecuador aclaró también que la suspensión a las 3 empresas no significa una sanción para el país ni para su camarón, mientras que desde la Cámara Nacional de Acuacultura confirman que se aplican todos los protocolos de bioseguridad para los envíos. Ecuador aplica una gama de normas de carácter sanitario que garantizan la inocuidad del producto. Y estas normas son exigidas por los mercados internacionales de destino, normas que respetan la ley china. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, también se pronunció sobre el tema y recordó que no existe evidencia que el virus se transmite en alimentos. El coronavirus pueda ser transmitido por los alimentos. No existe esa evidencia. Menos aún cuando estamos hablando de camarones que han viajado 50 días a menos 20 grados centígrados. El gobierno anunció que ya se activaron mesas de trabajo entre el Ministerio de Producción, Salud, Cancillería y autoridades chinas. Ese país es el principal cliente del camarón ecuatoriano. Solo de enero a abril de este año representó exportaciones por más de 1.270 millones de dólares. Esta no es la primera vez que China suspende la importación de camarón ecuatoriano. En 2019 tomó una decisión similar con 2 empresas por presuntamente encontrar la presencia del virus mancha blanca y cabeza amarilla. Contigo siempre, contigo siempre, contigo siempre. Bien, sin duda alguna, este es un tema que generó y levantó algunas alertas durante estos últimos días. Y para hablar de aquello, con nuestros invitados, asambleísta Carlos Berman. Buenos días, ecuatorianos que nos siguen a través de la red de emisoras aliadas al desarrollo de Manabí, la patria. Como siempre, agradeciéndole a Contigo Siempre, www.contigosiempreradio.com, a Radio La Voz de Manta, a don Leonardo Zavala, Radio La Voz del Sur en Jipijapa, a Rafael Falconí, Radio FB La Elegante Bahía, Fernando Beyer, Radio Huancavilca de Guayaquil, con lo cual cubrimos gran parte del territorio ecuatoriano, a Clever Chica, Radio Marejada de Manta, don Tilo Muñoz, Radio Sede Café de Jipijapa, don César Delgado, Radio Ovación de Machala, con lo cual cubrimos gran parte del territorio de la provincia del Oro, la provincia de La Suay, la provincia del Cañar y la provincia de Loja, Radio Rumba Manabita, a Wilson Ortega, con Radio Rumba cubrimos gran parte del territorio ecuatoriano, Radio Jamavisión, a José Luis Chica. Recordemos que este programa se transmite en vivo y directo por Televisión Manabita, Canal 30, y se reprisa los domingos de 6 a 7 de la noche. Un agradecimiento a don Tulio Muñoz. Y en nuestras redes sociales,
En Twitter, @BermanEresTú, y en Facebook, @CarlosBermanReina. Y decirles nada más de que este es un programa inclusivo en el lenguaje, como intérprete del lenguaje de señas nos acompaña don Clever Taylor. Así es. Hoy día vamos a tratar una temática muy importante. Importante por lo que representa, por lo que genera, por la incidencia que tiene en las actividades productivas como generador de plaza, empleo y trabajo. Nosotros desde febrero de este año hemos estado preocupados en 3 aristas, en 3 ejes. El sanidad, que tiene que ver con la salud directamente, lo más preciado que tenemos los ecuatorianos, los seres humanos, que es la vida. El tema económico, que tiene que ver la interrelación entre lo productivo y la generación, como lo decíamos, de plaza, empleo y trabajo, la economía, que es fundamental para el desarrollo de nuestras actividades, más aún en el país que tenemos una economía dolarizada, y el tema social, que tiene una incidencia en la parte humana y que conlleva a que todo tenemos que hacerlo en democracia. En ese mismo contexto nosotros hemos venido trabajando, hemos venido invitando, y aquí hay algunos participantes en este programa que ya han estado en anteriores ediciones, justamente previniendo lo que se podía hacer. Esta pandemia, como lo hemos dicho, el mundo lo cambió totalmente. Tenemos que hablar un antes y un después del 2020, porque las relaciones de todo ámbito son totalmente diferentes. Y en ese mismo mecanismo nosotros ya habíamos mostrado nuestra preocupación porque iba a haber una incidencia en todos los aspectos productivos del país. Y más aún cuando todos estos temas conlleva a un trastorno general. El tema del transporte, ha habido complicaciones, las ventas han bajado, inciden, y por lo general todas las actividades productivas. Y el camarón, que es parte de las actividades productivas, recordemos que el Ecuador hoy en día es el primer país productor de camarón en el mundo, que las exportaciones del camarón en las proyecciones que se habían dado significaba que este año íbamos a rebasar los $4.000 millones en exportaciones, que el producto que se exporta al mundo entero, China es un mercado que copa casi el 60% de nuestra producción exportable camaronera. Por eso nosotros no hemos dudado un minuto en apoyar la ley que fue aprobada en la Asamblea Nacional, que tiene que ver la incidencia con toda la cadena productiva de la pesca y todo el sector acuicultor. Por lo tanto, era menester, nuestra obligación era seguir trabajando en esta línea. ¿Y quién mejor hacerlo hoy en día? Con la presencia de los principales exponentes del área, tanto la parte oficial como la parte productiva, como la parte en función de la representatividad que tiene. Como ya lo habían manifestado, ya nos acompaña el ingeniero Iván Montaneda Berrules, ministro de Producción, Comercio Exterior, Pesca, Acuicultura y Inversiones del país. Nos acompaña también Felipe Rivadeneira Molestina, el expresidente del directorio de la Federación Ecuatoriana de Exportadores del país. El ingeniero José Antonio Campuzano Cedeño, presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuicultura, y el ingeniero Owens Crespo Mera, presidente de la Cooperativa de Productores de Camarón del Norte de Manabí, el Sur de Esmeralda y vocal de la Cámara Nacional de Acuicultura. Bienvenido, ministro, gracias por acompañarnos. Este es un programa totalmente interactivo. Lo que hacemos es informar en nuestra permanente agenda territorial, en nuestra permanente rendición de cuentas, para tratar temas, y lo hacemos siempre en el marco del respeto, en el marco de informar, respetándonos los criterios, las posiciones, y sobre todo que el gran ganador sea nuestro conciudadano. Bienvenido, muchas gracias, Iván. Gracias, Carlos. Buenos días. Un saludo para usted, para la provincia de Manabí y para todo el país que nos escucha. Quiero agradecer por esta oportunidad. También saludar al panel de expertos, de personas que trabajan en el sector productivo relacionados a una actividad tan importante para el país como es el camarón. Creo que estos espacios son muy, muy necesarios porque nos permiten interactuar con la ciudadanía y explicar de manera concreta y directa cuál es la situación de los sectores productivos y cuáles son las expectativas que se tienen en el mediano y en el largo plazo. Definitivamente hablar del camarón, una actividad
que genera cerca de 4.000 millones de dólares y que derivan cerca de 261.000 plazas de empleo directo e indirecto, está por demás decir lo que es uno de los pilares fundamentales de la economía del país y obviamente de la dolarización. Las exportaciones no petroleras ahora más que nunca se constituyen en ese sustento de la economía y en ese sustento de la dolarización que como gobierno nacional es uno de nuestros objetivos que el presidente de la República ha manifestado dentro de los 4 pilares en los cuales estamos enfocados este último año el gobierno nacional. Y 2 de esos es el empleo y la dolarización. Por eso insisto que apuntalar las exportaciones no petroleras del país es una prioridad del gobierno nacional y hacia allá debemos enfocarnos y apuntar. Ahora bien, entrando en materia, ¿qué está pasando con el camarón? Yo quisiera dividir en 2 partes la visión. Hay una parte técnica y una parte comercial, porque se está hablando de una problemática con nuestro principal comprador, que es China, que como usted lo ha manifestado, en el año 2020, el 62% de las exportaciones fueron a ese destino. Solamente para poner cifras y entrar en contexto, en el 2019 se exportaron el Ecuador 3.890 millones de dólares en camarón, mientras que en el 2018 se exportaron 3.190 millones. Es decir, entre el 18 y el 19, la industria del camarón tuvo un crecimiento de cerca de 700 millones de dólares. Ahora bien, aquí viene una cifra que es bastante interesante, que nos va a permitir entrar en contexto de la parte comercial, porque los camaroneros, la industria que nos escucha, está muy preocupada, Carlos, por los precios, está muy preocupada por la coyuntura. Estamos recibiendo bajos precios, no nos cubren los costos y obviamente eso genera una preocupación muy grande para el sector. Las exportaciones de camarón a China, nuestro principal comprador, de enero a mayo del año 2019, se exportaron 609 millones, de enero a mayo. En el mismo periodo, incluso de pandemia, de enero a mayo, las exportaciones a China fueron 1.038 millones de dólares. Significa que hubo un crecimiento en el mismo periodo, a pesar de la pandemia, a pesar del confinamiento, de cerca del 40%. Esto nos deriva a 2 ideas para cerrar esta primera parte y poder interactuar como usted lo dijo, porque hay muchos temas que hablar. ¿Qué ha hecho Ecuador? Ecuador ha crecido en su industria. Ecuador, la industria del camarón, es una industria que durante 50 años ha tenido diferentes situaciones que atravesar. Hace más de 20 años sufrimos la amenaza como país de la mancha blanca. El sector camaronero estuvo a punto de desaparecer, pero el sector camaronero ha demostrado ser un sector resiliente, ha demostrado ser un sector de muchísima pujanza y de inversión, sobre todo, inversión del propio sector privado, que se ha invertido en tecnología, se ha invertido en la parte científica y se supo salir de la mancha blanca en su momento y posicionando al Ecuador. Y estas cifras que yo hablo del mundo y de China, no es porque el ecuatoriano como loco se puso a sembrar camarón, Carlos, y a crecer. El sector camaronero del país ha tenido un crecimiento sostenible y sustentable por la demanda. Esto es fundamental, la demanda del mundo y principalmente de China. Eso es una posición clara porque los sectores crecen por las demandas y si los mercados demandan al camarón ecuatoriano es por su calidad, ha sido por su consistencia, ha sido por su inocuidad. Debo reconocerlo públicamente, el sector privado camaronero en general en el país es un sector que trabaja muy articuladamente con el gobierno nacional, es un sector que tiene estrategias y esas estrategias les han permitido también apuntalar este crecimiento económico y obviamente a la economía del país. Por lo tanto, cuando un sector crece es porque la demanda valora y aprecia sobremanera la calidad de un producto que hoy, sin lugar a dudas, y ayer tengo que felicitarlo a todo el sector, logramos posicionar la tendencia, el mejor camarón del mundo.
Y eso es el mensaje que debemos darle al mundo, el mejor camarón del mundo. Y en ese sentido, Carlos, arranco mi primera parte de la intervención. Muchas gracias, ministro, por su comparecencia, por su explicación. Y como le hemos dicho, que el gran beneficiario de este programa, y como siempre los programas nuestros, sea el ciudadano. Luis Felipe Rivadeneira, gracias, Rivadeneira, por acompañarnos en este programa. Usted como representante de la Federación de Exportadores del Ecuador. Creo que este es un tema fundamental por lo que tiene que ver y por la gerencia y por lo que representa para el país. Sí, Carlos, gracias ya me pusiste nombre de novela, Luis Felipe. No, un gusto estar en este programa, saludarle al ministro Montaneda, que está haciendo un gran trabajo, a José Antonio, a Oswin, a Néstor. Y realmente lo que dice mi querido Iván, ayer fue muy importante, ponerle en tendencia en el Twitter el mejor camarón del mundo. Yo creo que fue una reacción ante este impasse que ha habido, este problema que existe con China. Yo creo que ha sido fundamental esa reacción del Ecuador y con todas las oficinas de ProEcuador a nivel del mundo. Yo creo que también ahí falta todavía que Agrocalidad, yo creo que Agrocalidad tiene que comunicarse con el resto de pares, de sus pares, ¿no es cierto? Y ahí seguramente ya se está haciendo ese trabajo para dar tranquilidad de la inocuidad de los productos ecuatorianos en el mundo, ¿no? El ministro lo mencionaba hace un momento al inicio, la demanda, cómo ha crecido de todos los productos del Ecuador. Yo creo que en esta pandemia se ha demostrado que el Ecuador tiene una gran capacidad de alimentar al mundo. Y esa es la verdad. Y tenemos una potencialidad en los productos agroindustriales enorme. Yo creo que todavía ni nosotros mismos nos damos cuenta hasta dónde podemos llegar en ese sentido. El camarón es el claro ejemplo, es decir, si uno ve los crecimientos estadísticos de los 3 últimos años, es impresionante, ¿no? La capacidad, primero, de generar esa demanda y segundo, de poder cumplir con esa demanda, sin generar ningún problema de enfermedades, de sobrepoblación en las piscinas, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que la tecnología que ha invertido ahí, yo creo que José Antonio Campuzano, liderando la Cámara Nacional de Agricultura, nos puede hablar mucho más, pero ha sido un liderazgo muy impresionante, sobre todo en la inversión tecnológica, en el desarrollo de proveedores, en el fortalecimiento de la cadena, porque poder atender a un monstruo, porque es un monstruo. La China es un mercado irreemplazable, es decir, no hay manera de poderlo reemplazar, pero poderlo atender de la manera como lo ha atendido el camarón, nos da, yo te digo, como ecuatorianos, una expectativa de que lo mismo se puede hacer en otros sectores. ¿Por qué no soñar con un país en que el sector no petrolero, las exportaciones no petroleras le superen 4 o 5-1 a las exportaciones petroleras? Además que hay una ventaja en eso, ¿no? Hay una ventaja en el sentido de que los recursos cuando entran al sector privado se multiplican, son más eficientes, ¿no? Cuando van al sector público, si bien existe esa obligación de aportar con los impuestos y de que el Estado realice la obra social, también es un problema cuando existen estos booms petroleros. Ya lo hemos vivido, ¿no? Es decir, después de los años 70, la crisis profunda de los 80, porque se genera una expectativa, un desarrollo que no es sostenible en el tiempo. Lo mismo pasó en la década pasada con el boom petrolero, se genera un gran crecimiento no sostenible de economía, cae el precio del petróleo, caen los problemas y estamos en la crisis en la que estamos, ¿no? Entonces yo soy un convencido de que las exportaciones no petroleras, en el momento que logremos el desarrollo de eso, podremos tener un país con un crecimiento sostenible, con un empleo sostenible, y insisto, ¿no? Con ejemplos como el del camarón, yo creo que se pueden replicar en otros sectores y eso puede ayudarnos fuertemente a dar lo que el ecuatoriano necesita, empleo y tranquilidad para sus familias, ¿no? Muchas gracias, Felipe. Y perdone nuevamente el cambio. No, ya me sentí importante, Gracias, Felipe. Como se lo ha señalado aquí, la industria camaronera en general ha crecido
con el esfuerzo, con el aporte, con el riesgo que ha hecho el sector empresarial, porque son inversiones totalmente fuertes. Por lo tanto, ¿quién mejor que José Antonio Campuzano como presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Agricultura para informar, para decir? Y el sector productivo sabe que hemos mantenido nosotros una permanente apoyo a todas las actividades en función de la generación, reitero, de plaza, empleo y trabajo, y en función de eso que está consagrado en la Constitución, el buen vivir que necesitamos todos los ecuatorianos. Y es cierto, el sector productivo demostró en esta pandemia al mundo entero la capacidad que tenemos los ecuatorianos, porque el Ecuador fue uno de los pocos países en el mundo que no sufrió tema por alimentación, porque tuvimos concretamente el sector agrícola, el sector ganadero lo demostró, y el sector productivo en toda su cadena lo generó. José Antonio, muchas gracias, bienvenido a su programa Contigo Siempre. Muchísimas gracias, Carlos. Un saludo a los panelistas y a quienes nos ven y escuchan el día de hoy. Sumarme a las palabras del señor ministro Ontaneda, definitivamente, cuando las cadenas productivas exportadoras logran el sitial o el posicionamiento en los mercados internacionales, como me honro decir, el sector camaronero lo ha logrado, atendiendo destinos tan exigentes como la Unión Europea, manteniendo por más de 30 años una exportación constante en los Estados Unidos, nuestro primer destino de exportaciones generado por ahí por la década de los 80. Y hoy en día, atendiendo al 14% del mercado total de consumo de camarón de China, con 1.600 millones de habitantes, es el resultado del trabajo privado, pero también de esa necesaria cooperación con el sector público. No podemos nosotros como sector exportador simplemente sostenernos en las inversiones que son importantísimas, que son necesarias, que sin ellas no podemos crecer, que provienen de diferentes fuentes, locales como multinacionales, si no tuviéramos el apoyo de una estructura pública que permite garantizar el cumplimiento de las normas internacionales. Número 2, que a través del diálogo con las autoridades competentes nos permite resolver inconvenientes. Recordemos que entre el mes de septiembre y noviembre hubo sanciones a establecimientos ecuatorianos por este asunto de la presencia de mancha blanca en camarón ecuatoriano, como está presente en el 99.9% de los camarones en el mundo. Sin embargo, se encontró una solución cuya ejecución hoy es responsabilidad en gran parte del sector público a través de los análisis de mancha blanca a cada lote que se envía a China. No existe país en el mundo productor camaronero que haga análisis a cada lote de exportación a China. India, que es nuestro competidor directo en ese mercado y que es prácticamente un subcontinente, no tiene la capacidad de testeo ni hace los test que hace Ecuador a cada lote para enviar camarón libre de mancha blanca a ese destino. Lo único que se comprometió a hacerlo y que lo ha hecho hoy en día es el Ecuador. Eso nos ha permitido tener 5 casos positivos de mancha blanca en los 7 meses que hemos exportado a China en lo que va del año, es decir, con un récord muy favorable. Evidentemente, para quienes conocemos esta actividad, el clima ayuda mucho. Las mañanas hoy de 21, 22 grados, sin duda que están generando una mayor presencia de mancha blanca en las piscinas. Eso es un asunto que no podemos controlar. Pero lo que iba es poder realmente conjugar ese trabajo público-privado, es lo que le ha permitido a la cadena crecer. Hoy en día, ante esta nueva problemática que se presenta en el marco de una pandemia, en la que todos los países están tratando de entender cuáles son las medidas más adecuadas. China se ha ido por testear superficies, productos alimenticios y demás, aun cuando ellos lo aceptan. La WHO, la Organización Mundial de la Salud, reconoce que no existe riesgo o mayor riesgo para la salud humana en las superficies o en los alimentos. Sin embargo, ellos han decidido dar un paso hacia adelante, ir más allá. Y en ese proceso, Ecuador hoy está ejecutando la implementación de un nuevo protocolo que nos permita, como decía Felipe Rivadeneira, seguir atendiendo a ese mercado que le ha permitido al Ecuador crecer. Si China no hubiera aparecido como destino de las exportaciones en el 2012, el Ecuador seguiría siendo un país que exporte 600 millones de libras y no las 1.400 que está exportando el día de hoy. Sería un sector camaronero de más o menos 1.300 millones de dólares, 1.500 millones de dólares, y no el sector de 4.000 millones de dólares.
Yo tengo una gráfica en la cámara que la hemos revisado y uno ve claramente cómo el crecimiento ecuatoriano en exportaciones de camarón se debe en un 99% a la demanda de China. La demanda de Europa, la demanda de Estados Unidos crecieron en promedio en los últimos 7 años, 5% Europa, 1% Estados Unidos. ¿Cuánto creció China? 900%. Entonces, evidentemente hay una enorme tentación ante el más grande mercado del mundo, que tiene una cultura ancestral de consumo de camarón, para cerrar este tema y esta primera pregunta. China consume camarón en las épocas de feriados y de festividades. Culturalmente el ofrecer camarón es un acto de reconocimiento a la amistad a quien se lo entrega, es decir, hay toda una cultura detrás y unas razones de carácter social que invitan al chino a comer camarón y a ofrecerlo como un plato de lujo, ¿no? Es el equivalente en algunos casos al pavo en las celebraciones que tenemos acá en el occidente. Entonces, con todos esos antecedentes, ¿no? Y teniendo 1.600 millones de habitantes, es simplemente natural para un sector que hoy está generando una productividad que genera temor en países como Brasil o como México, que buscan a toda costa dejar por fuera al camarón ecuatoriano porque saben que si nosotros ingresamos a sus países, los desbancamos, ¿no? Entonces buscan dejarnos fuera y evidentemente en China esa presencia nos ha permitido atender a una gran porción del mercado y la intención es seguirlo haciendo a futuro y en el largo plazo. Muchas gracias, José Antonio. Nosotros, como siempre le hemos expresado, nosotros sí defendemos el trabajo legislativo. Por eso no dudamos un minuto cuando se presentó este inconveniente con China, desde luego con 3 empresas ecuatorianas que representan casi el 27% de las exportaciones hacia China. Nos preocupamos y planteamos mismo desde la Asamblea Nacional, y el día de ayer el Pleno de la Asamblea con 128 votos de los 128 presentes aprobó en forma unánime respaldar el sector acuacultor y el sector camaronero, y exhortó al gobierno nacional a hacer todas las acciones necesarias para precautelar esta actividad productiva. ¿Y quién mejor como el ingeniero Oswin Crespo Mera, vocal de la Cámara Nacional de Cultura y representante del sector camaronero de nuestra provincia de Esmeralda, para que nos acompañe? Oswin, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, Carlos. Buenos días a ministro Ontaneda, José Antonio, Felipe. Y buenos días con todos los que nos están viendo y escuchando. Bueno, yo quisiera comenzar por agradecer formalmente la gestión y el compromiso de Iván tratando de resolver los problemas del sector camaronero en la medida en que se pueda trabajar. Tenemos de frente a un cliente difícil, engreído, exigente, y no es fácil realmente tener todas las soluciones para los problemas que se han dado. Sin embargo, yo creo que hasta aquí vamos saliendo bastante bien librados, creemos, y estamos conscientes que vamos a solucionar este asunto. Además de eso, también quería felicitar a José Antonio y a su equipo de la Cámara Nacional de Acuacultura por toda la cantidad de twitters que nos permitieron retuitear y crear la tendencia. Realmente el contenido de toda la información gráfica que se difundió al mundo es de primerísima calidad y creo que eso nos va a ayudar muchísimo. Nosotros como pequeños camaroneros tenemos algunos problemas realmente fuertes. Sin embargo, yo quisiera comenzar por hacer un razonamiento. Todo el mundo conocía o se decía que el 73% del camarón que se consume en el mundo se lo consume en los restaurantes y que el resto se lo consume en las casas. Las estadísticas nos demuestran que si bien ha habido retrasos o alguna cantidad de camarón menos que se vendió en forma secuencial, primero en China, después en Italia, después en España, un poco en Estados Unidos, casi nada. Esa baja que hubo en las exportaciones hacia esos países se recuperaron en forma inmediata.
en definitiva, al momento presente, el consumo de camarón en el mundo se ha mantenido. Y se ha mantenido sin que existan restaurantes funcionando. Entonces, eso me da la idea de que realmente el mundo está comenzando a consumir camarones en su casa. Y eso yo creo que es un muy buen augurio y una muy buena cosa para el futuro del camarón, porque empujado por la baja de precios, pues el mundo entero ha seguido consumiendo y ya no necesariamente en los restaurantes. Eso creo que es una cosa que deberíamos analizar porque, repito, una vez que termine esta cuestión y se reactive el turismo y la visita a los restaurantes, pues nosotros creo que vamos a tener mejores días. En relación con la parte del productor camaronero, pues hemos tenido una afectación realmente fuerte, muy fuerte, a pesar de que los precios en promedio del camarón han bajado de 2.90 a 2.46 en el que se exporta. Nosotros como productores camaroneros en finca hemos tenido una reducción no solo de 50 centavos, sino de hasta $1 por libra en el precio del camarón. Esto es redundado en el hecho de que puchica, muchos de nosotros estamos perdiendo dinero, estamos perdiendo 20, 30 centavos de dólar por cada libra de camarón que producimos y mucho de esto se debe a los bajos precios del camarón. Estos bajos precios, obviamente, como se lo ha manifestado insistentemente, se debe al exceso de producción que hay en el mundo. Y buena parte de la responsabilidad de eso se debe al crecimiento de la productividad de Ecuador. Ecuador ha crecido más del 20% en los últimos 4 años y todo el mundo ha crecido en el mercado del camarón. Y la única forma de recuperar precios es de alguna manera igualar la oferta y la demanda de camarón en el mundo. Mi planteamiento realmente en este momento es ver, o sea, invitar a que tenemos que buscar soluciones internas entre camaroneros para ver la forma en que podamos de alguna manera lograr que se llegue al objetivo de por lo menos igualar la oferta y la demanda y recuperar de esa manera precios, porque de otra manera la gente va a comenzar a sembrar menos, se van a bajar densidades y va a haber muchas quiebras con unos efectos realmente devastadores para los pequeños camaroneros. Además de eso, sí creo que es el momento de comenzar a pedir algunas cosas que yo creo que son importantes. El Estado nos ha estado ayudando en gestiones y todo eso, pero es necesario que en este momento el Estado esté consciente que estamos perdiendo y que necesitamos otro tipo de ayudas. Por ejemplo, en el tema del IES, los que no hemos pagado los 4 o 5 o 6 meses que ha durado todo este problema, a pesar de que nosotros tenemos problemas financieros ya desde mediados del año 2019, y estamos atrasados con el IES, podemos ir al IES a renegociar una deuda y te la renegocian a 1 año, a 2 años y con garantías a más plazos. Pero el problema es que no hay periodos de gracia y todos sabemos y nos damos cuenta que en este momento el problema es que no vamos a tener ingresos que nos permitan mantener la actividad por lo menos hasta el mes de diciembre. Entonces mi pedido va orientado específicamente en el hecho de que los refinanciamientos del IES, de CENEL y del SRI tengan primero un periodo de gracia para comenzar a pagar por lo menos a partir del mes de enero y además de eso que sean financiados a 2, 3, 4 años plazos. Otra cosa que yo creo que es importante, muy importante, es el tema de la electrificación. En el tema de la electrificación nosotros nos quedamos, como quien dice, comenzado el trabajo, comenzado el proyecto, se han hecho estudios muy claros y definidos de en dónde hay que invertir, qué es lo que hay que construir y cómo hay que conectar a las camaroneras. Somos el único sector económico del Ecuador que puede consumir todo el exceso
de producción de energía eléctrica que tiene el país, que en este momento se está desperdiciando en agua que corre por los ríos sin generar. Entonces, es necesario continuar con el proyecto de la electrificación. Finalmente, yo creo que es necesario estar conscientes de que debemos seguir conversando, y perdonen que sea insistente en este asunto, debemos seguir conversando y estableciendo los planteamientos para igualar la oferta y la demanda a través de una reducción de la producción, cuidando el hecho de que esa reducción sea lo más dinámica posible para evitar que otros países se adueñen de aquello que nosotros dejamos de producir. Gracias. Muchas gracias, Oswi. Hemos concluido esta primera parte de nuestro programa, donde hemos escuchado a cada uno de los actores, a cada uno de los sectores, desde el punto de vista del oficial, del Estado ecuatoriano, del gobierno nacional y de los sectores productivos y también del sector gremial. Por lo tanto, creo yo que eso es fundamental para que el ciudadano, quienes nos están siguiendo a través de todos los medios de comunicación, puedan tener una mayor claridad en esta primera parte del programa. Así es, y anunciamos ya a esta hora un giro en la conversación y vamos a hablar de reactivación económica y productiva. 8:48 de la mañana, estamos en vivo transmitiendo este programa, la edición 282 de Contigo Siempre. A ver si desde Estudio Central nos confirman, tenemos ya el segundo video, y alertar nada más a quienes nos escuchan a través de las emisoras que en este video dialogan con nosotros Luis Villacreces, gerente de Plata in Republic, una empresa que se dedica a la exportación de productos derivados del plátano. Byron Coral, presidente de la Corporación de Ganaderos de Manabí, y reseñamos también algunas de las expresiones dadas en diferentes espacios públicos por parte del señor ministro Iván Ontaneda y del señor ministro de Agricultura, Javier Lazo. Adelante, Estudio Central. Bueno, básicamente nosotros somos una empresa que fabrica y exporta snacks de plátano. Estamos en Puerto Viejo, exportamos a 46 países. Nosotros también necesitamos buscar los recursos para poder cumplir con los trabajadores. En este momento nosotros como empresa hemos parado el 100% de los pagos a los proveedores y a los bancos para poder cumplir todos los recursos que están entrando de cobranzas anteriores. Estamos usando para pagar los sueldos. Queremos hacerlo, pues también necesitamos obviamente la ayuda en este momento del gobierno o de la banca privada y pública para que nos den los recursos de una forma fácil, ágil, sin mucha tramitología, preferiblemente virtual, para poder nosotros usar esos recursos básicamente para el pago de los trabajadores de los sueldos durante estos meses que vamos a estar quizás sin producir. Un problema que tiene actualmente la ganadería es los altos intereses bancarios. Si en verdad va a Ecuador, ayuda, pero muy limitadamente. Es imposible trabajar con intereses con 2 dígitos. Pero aspiramos que hoy día el señor ministro de Agricultura que preside en Ecuador se sensibilice con el sector ganadero del país. Queremos plazos mucho más largos para poder trabajar en ganadería. Yo pienso que se necesitan $4.000 millones al menos que vayan dirigidos a la reactivación productiva y económica del país. Ya hemos arrancado con un fondo de 1.150 millones, que es un arranque importante, pero no suficiente para atender todas las necesidades que se necesitan hoy en el Ecuador. Y en el caso de la reactivación, también tenemos que analizarla en función de cada sector. Permítanme empezar por el sector agropecuario, el sector productivo de la producción primaria, de la agroindustria, de la agroexportación. Ahí hay que ver primero que en general, comparativamente con otros sectores, como el turístico, como usted lo mencionó, este sector tiene bastante resiliencia, pero evidentemente también tiene un impacto tanto en el comercio local como en el comercio internacional. Muy probablemente algunas cadenas se vean afectadas y otras más bien beneficiadas. Hoy una familia tal vez pone un poquito más de papas, un poquito más de arroz
reduce un poquito más la cantidad de proteína que normalmente se pone y eso impacta tal vez a la cadena avícola, a la cadena porcícola. Depender en algunas cadenas de ciertos mercados específicos y únicos afecta en el comercio internacional. Tal vez aceite de palma, por ejemplo, tiene dificultades en la rotación de sus inventarios. Dependiendo de Colombia se hace difícil, entonces eso nos permite también analizar cada cadena. En el sector turístico vemos pues, que evidentemente no es un alimento y tiene una fase de recuperación diferente a probablemente a cualquier otra cadena. Contigo siempre, contigo siempre, contigo siempre. Bien, y rescatamos de este video una frase que termina siendo lapidaria. Las medidas adoptadas son importantes, pero no suficientes. Asambleísta Carlos Berman. Así es, efectivamente, nosotros también preocupados y siendo coherente con lo que hemos venido predicando, en el sentido de que hay que buscar también cómo se reactiva a los sectores productivos, a los sectores ciudadanos, al micro, pequeño y mediano y gran sector productivo del país. Lo hemos dicho, nosotros por la naturaleza, por su infraestructura patrimonial, a veces el micro y el pequeño necesitan mayor acompañamiento del Estado ecuatoriano como tal. No es que nos estemos dejando a un lado al mediano y al grande, sino que el grande por su misma estructura patrimonial a veces es más fácil acceder a crédito. Hemos escuchado al ministro Ontaneda mucho hablar de la reactivación económica, de los recursos que se han entregado. Sabemos que de esos más de 1.000 millones, 500 millones están en el Banco del Pacífico, 250 en la Corporación Financiera Nacional, del cual el ministro es miembro de su directorio, 90 millones a través del CONAFIT, ¿cierto? Pero nosotros lo hemos dicho, con absoluto respeto, pero con la frontalidad que nos caracteriza, vamos a hacer el seguimiento, y aprovecho la oportunidad, ministro, para decirle que sería bueno que un poco se transparente la información. Banco del Pacífico, de los 500 millones de dólares que destinó el gobierno nacional, se han entregado ya 100, 200, 300, a N números de clientes, para que la ciudadanía conozca de igual manera de todas las instituciones estatales, como también a la banca privada, que sabemos está manejando alrededor de 300 millones de dólares, producto también de líneas de crédito de los multilaterales. Ministro, el país lo escucha. Gracias, Carlos, gracias. Voy a tratar de abarcar algunos temas en este momento porque tengo una agenda que cumplir en breves minutos y agradecer nuevamente el espacio que tengo en este momento para conversar con usted y con la ciudadanía. Primeramente, mi querido Oswin, decirle que estoy bastante preocupado por la situación del sector camaronero y principalmente de los pequeños camaroneros. Yo creo que no es momento de hacer política, sino momento de sentarnos, enfrentar esta compleja situación que atraviesa el sector y obviamente buscar de manera conjunta esa agenda y esas soluciones que permitan apalancar y sobrevivir esta compleja y difícil situación. Y en ese sentido, Oswin, esta semana yo creo que estamos organizando una reunión con ustedes, con los camaroneros pequeños, para conversar sobre esas propuestas que usted lo ha hecho. Creo que es importante eso, llegar con propuestas, con necesidades, y me comprometo a gestionar con las otras entidades del Estado que permitan, como insisto, mitigar este duro golpe que está atravesando el sector. Pero asimismo decirles que no solamente es el sector camaronero, todos los sectores productivos del Ecuador se encuentran golpeados, absolutamente todos, producto de una situación que al mundo nos cogió definitivamente desprevenidos. Toda economía mundial, las grandes economías, Estados Unidos, Europa, han sido severamente afectados desde la parte económica y obviamente desde la parte del empleo. Estados Unidos lleva más de 45 millones de despidos, de desvinculaciones laborales. Es 3 veces la población del Ecuador.
A ver, Carlos. parece que tuvimos... Por lo tanto, la situación es muy compleja. Y eso, ¿me escuchan? Sí, ¿Me sí. escuchan allí? Sí, Iván. Por lo tanto, la situación, Carlos, es muy compleja. Déjeme decirle que más de 100 días de confinamiento sobrepasan los 17.000 millones de dólares de pérdidas de lucro cesante, de empresas que paralizadas, semiparalizadas, comercios. No existe un solo sector agrícola, industrial, comercial, turístico, que no haya sido afectado. Entonces, en ese sentido, las decisiones que se tomen y las soluciones no son fáciles. Obviamente, una de las principales es la inyección de recursos a la economía. Eso no se necesita ser erudito ni premio Nobel de Economía para identificar que el golpe que han tenido los sectores productivos al no producir, al no vender, es obviamente un impacto netamente económico, entre otros. Y de ahí se derivan una serie de situaciones conexas. Por eso la importancia de inyectar recursos a la economía. Sin embargo, lamentablemente, los recursos y la disponibilidad de acceder a estos recursos, que ya lo hemos hablado, como país, han sido limitadas comparadas con otras economías. Muchas veces se dice, ¿y por qué el Ecuador no hace esta medida que toma Colombia o toma Perú? Déjeme comentarle algo. Perú ha inyectado más de 15.000 millones de dólares a la economía. Ahora en tiempo de COVID, 15.000 millones de dólares. Una cifra realmente impactante. Y a pesar de eso, las estimaciones de decrecimiento económico de ese país están alrededor del 11%. Y esto no es consuelo de tontos, alivio de pocos. Pero nosotros, con las medidas que hemos tomado, que lo reconozco y lo he dicho públicamente, no es que no son suficientes, los recursos no son suficientes. Hemos tratado de tomar las medidas necesarias, primero para mitigar el impacto de los sectores productivos vulnerables. Y esto no significa una estigmatización de la grande, de la mediana, de la pequeña empresa. Yo le hablo como empresario que soy, más de 30 años generando plazas de empleo en este país. Y lo vivo en carne propia, Carlos, la situación económica del país. No existe un solo sector que no esté afectado en esta situación. Sin embargo, las medidas que hemos tomado hasta este momento como gobierno son las medidas para paliar estos impactos. De arranque, el presidente de la República sacó decretos para poder simplificar, para poder paliar y poder diferir el pago que nos está diciendo, en este caso, por ejemplo, don Oswin. Y creo que hay que aumentar incluso esos plazos de cumplimiento de obligaciones de ciertos sectores, con el seguro social, con las obligaciones tributarias. Sin embargo, es un tanto complejo porque los ingresos del país han caído. Se necesita atender el frente social, el frente de la comida, de la gente, el frente económico. Son 3 trenes de alta velocidad que necesitamos buscar el equilibrio. Y esos 3 trenes se los atiendes con recursos que el Ecuador y el país no los tiene. No los tiene. Y la cantidad, la gran cantidad es inmensa. Igual hemos hecho esfuerzos importantes y se han buscado recursos a través de préstamos de organismos multilaterales, préstamos a condiciones favorables para el país. Y lo que hemos hecho con esos recursos es pasarlos a estas 3 grandes necesidades que tiene el Ecuador. La parte de salud, que usted la mencionaba, la parte social, porque hay miles, millones de ecuatorianos. En Sudamérica tiene una economía muy informal, pero esa es nuestra realidad. Y cuando usted le dice a un ecuatoriano, quédate en casa para que no te contagies, tenemos que entender que esa persona vive del día a día. Por eso la importancia de atender a ese grupo social fundamental de la economía. Y en ese sentido, el gobierno ha tomado decisiones y ha puesto recursos. Hemos creado un bono solidario, compensatorio. Vamos a incrementar ese bono. Vamos a intentar cubrir a la mayor cantidad de personas de este bloque social. Garantizar que la salud pública tenga los recursos suficientes para atender el tema de la pandemia. Y obviamente, con otro monto, garantizar recursos que puedan atender las necesidades de crédito que tienen los sectores productivos. He recorrido muchísimas partes del país. He aprendido mucho como ministro.
porque me ha enseñado a transitar en los diferentes sectores productivos, la economía popular y solidaria, los artesanos, los pequeños, los micro, la parte de exportación, la agroindustria, el comercio, etcétera. Y todos, absolutamente todos, están necesitados de recursos para poder reactivar y apalancar sus necesidades. Esos 1.150 millones, he sido muy claro, los hemos priorizado para las micro, pequeñas y medianas empresas. Si bien es cierto, las necesidades son inmediatas, nos encontramos trabajando en aquello. Me he reunido permanentemente para monitorear y empatar, porque hemos levantado una matriz de los sectores productivos. Por ejemplo, el sector calzado necesita ¿cuántos millones de dólares? Nosotros lo hemos mapeado. Tenemos esa matriz y esa matriz la acercamos a la banca pública. Pero es la banca pública la que tiene que atender esos créditos, tiene que revisar. Nuestro pedido es celeridad en la atención, celeridad en la entrega, porque esto era como el caso de Guayaquil, Carlos, cuando pasamos semanas y días muy complejos, y es un mensaje importante para el país. Estamos viendo en el mundo entero cómo la reapertura productiva, que es tan necesaria para la economía del mundo y del Ecuador, va a funcionar sí y solo si tengamos conciencia y disciplina desde la parte de bioseguridad. Y eso no le compete solo al gobierno nacional, sino también a la ciudadanía, a la sociedad civil, de poder entender que si no tenemos esa disciplina, ¿qué está pasando en algunas ciudades del Ecuador? Están pensando en volver a ajustar incluso mucho más sus medidas. Eso es catastrófico, porque si bien es cierto, protegemos la salud, pero no podemos ocultar la necesidad de la reapertura económica, de abrir un negocio, de abrir una industria, porque caso contrario, la pandemia no será del virus, sino será una pandemia de hambre y de necesidad de trabajo. Por eso son dos temas que hay que trabajarlos y tratarlos a la par. Sin salud no hay trabajo, pero sin trabajo no se puede tener salud. Entonces, ese equilibrio debemos buscarlo el país entero, no solamente el gobierno nacional. Se han hecho esfuerzos importantes. En Guayaquil, hacía la metáfora, se requería oxígeno cuando hubo muchísima demanda y un crecimiento desbordado de necesidad de camas hospitalarias, de oxígeno, entre otras necesidades. Y el oxígeno era para allá. Asimismo, el oxígeno es los recursos, los créditos que quiere el sector productivo son para ahora y lo entendemos. Sin embargo, obviamente necesitamos pasar por ciertos procesos que tiene la propia banca. No nos olvidemos que son créditos que el país debe pagarlos. Nosotros como gobierno los hemos puesto, por ejemplo, a través de CFN, usted nombraba, y la CFN entiende, para darle más celeridad, entregarle esos recursos como banca de segundo piso a la banca y decirle a la banca, estos recursos queremos que vayan priorizados a estos sectores productivos. Pero es la propia banca la que califica los créditos, la que califica los clientes, obviamente, Carlos, teniendo en cuenta la realidad económica del país. No podemos pretender pedirle los mismos requisitos a un sector productivo, un comercio, una industria o a quien sea, o a un ciudadano particular, cuando ha pasado un año 2020 complejo, sin producir y sin vender. Pero sí necesitamos, obviamente, la banca necesita cubrir y necesita cumplir legal y técnicamente muchos requisitos, y eso es importante entenderlo. Porque si bien es cierto, entendemos la necesidad, pero se necesita también tener un mínimo de un estudio y de un análisis financiero que permitan entregar esos recursos y que de alguna forma se garantice la fuente de repago. Porque existen negocios, industrias paralizadas, pero que hasta el año 2019 venían con mucho esfuerzo y quizás complejidad laborando. Por eso yo hablo de que debemos, y la banca está midiendo el año 2019. Y en ese sentido, obviamente, buscar que los créditos que se den sean créditos con las condiciones favorables que el gobierno ha conseguido. Y esas condiciones son con Ban Ecuador, con Banco del Pacífico, estos primeros 500 millones que están allí dentro de este gran fideicomiso,
36 meses plazo, 6 meses de gracia y una tasa de interés de hasta máximo el 5%. Porque eso es lo que escuchaba en un video. La gente quiere crédito, crédito en el campo, crédito en todo lado, pero crédito real, crédito que vaya como una camisa, como un traje a la medida. El mismo crédito que necesita un hombre que cultiva arroz no es el mismo crédito de una persona que cultiva cacao, usted lo conoce. No le puede dar el mismo crédito a alguien del sector turístico que al mismo señor que pide el crédito en las mismas condiciones de la parte comercial de un comercio. O sea, esa es la dinámica y eso es lo que estamos nosotros impulsando, que la banca pública y que la banca privada busque estos trajes a las medidas necesarios para cada sector. Para señor ministro, y servir. Señor ministro, y en el cumplimiento de esta visión suya, ¿cuánto se ha podido avanzar? Mire, se ha avanzado de manera importante. Como le digo, la gente dice, ¿por qué no entregan más rápido los créditos? En eso estamos trabajando. Por eso es que estamos abriendo a más entidades financieras para que pueda la gente acceder de manera más directa. Hablaba el asambleísta sobre el CONAFIPS. Esa parte es muy importante. Se consiguió un crédito del BID de cerca de $90 millones para atender a las cooperativas de ahorro y crédito. Esas cooperativas que atienden a los microempresarios, a la economía popular y solidaria. Por eso será importante y el pedido que le he hecho a CONAFIPS es que el desembolso sea rápido. Y lo más importante, que esas cooperativas coloquen de manera inmediata esos recursos. Esa es la única forma de reactivar la economía, definitivamente. Así que yo creo que, mire, las formas de Reactívate Ecuador, este primer fondo de 1.150 millones, que necesitamos seguirlo incrementando. Ojo, necesitamos seguirlo incrementando porque las necesidades son muchísimas, definitivamente. Pero debemos entender algo. Se vienen semanas complejas, se vienen meses difíciles. Estamos en una economía de guerra. Por eso les decía a los camaroneros, no solamente ustedes, todos los sectores productivos estamos atravesando posiciones y situaciones y tiempos difíciles. Por eso la única solución la única solución para salir y ver la luz al final del túnel es unirnos, juntarnos y saber que estos recursos, saberlos ubicar y posicionar de una buena forma. Ministro, antes que, como escuché que tiene su agenda compleja como siempre y como creo que la mayoría de nuestros invitados, dos cosas puntuales. Dígame. La primera, nosotros hemos hecho varias alternativas en las leyes económicas urgentes que llegaron al país. Más tarde la podemos también tocar. Pero dos temas puntuales. Primero, nosotros siempre estamos en la línea de impulsar los sectores productivos. Es más, nuestro origen es del sectores productivos. Siempre hemos estado en el sector productivo. Por eso que planteamos, entre otros, articulados en esta ley de apoyo humanitario, era que no se podía tener los mismos parámetros para las provisiones a la banca pública que a la banca privada, porque la banca pública no tiene fines de lucro. La banca privada sí, por su naturaleza de su negocio. Nosotros no estamos en contra del sistema financiero privado ecuatoriano. Es más, hace más de 40 años hemos sido deudores del sistema financiero privado. Pero yo creo que la banca pública es la que hoy día debe actuar. Por eso nosotros siempre hemos hablado y hemos insistido en este tema. Y segundo tema. Aquí hemos tenido, como muchos invitados a todo el sector oficial. Aquí ha estado el presidente de la CFN, ha estado el gerente general de Ban Ecuador, ha estado el presidente del directorio de Ban Ecuador, el ministro de Agricultura, ha estado el gerente general del Banco del Estado, ha estado también la directora del CONAFIP. Y yo tengo una pregunta concreta para usted, ministro, y aprovechando en el buen término este momento. En el presupuesto general del ministerio que usted preside, en el presupuesto contemplaba $2 millones para impulsar las actividades productivas y reactivar las zonas afectadas por el terremoto. Creo que con usted hemos mantenido varias reuniones de trabajo y usted bien traído el tema del segmento de la economía popular y solidaria. Entiendo que esos $2 millones se mantienen a pesar de que ha habido una redistribución del presupuesto general del Estado, concretamente para tres. El sector ganadero. Manabí es la provincia con mayor cantidad de ganado en el Ecuador.
¿cierto? Tenemos un tema que hay una inversión de más de 1.000 productores de cacao orgánico, que es un producto estrella en el mundo. Usted lo conoce mejor que nadie porque sus orígenes fueron en ese sector y sigue estando en el sector cacautero y en todo el sector exportable. Ahí hay un impulso para culminar una gran obra. Y el tercero es el sector, el famoso ejemplo que queremos que haya un efecto multiplicador del Gran Comisariato de la Economía Popular Solidaria. Ese presupuesto se mantiene para estos sectores, ministro, con lo cual creemos que de alguna manera se rectifica y se cumple la palabra en función de seguir aportando a estos segmentos. Sí, Carlos. A ver, estamos enfocados y nuestra meta y nuestro enfoque es darle este dinamismo a los sectores productivos en general. Estamos trabajando articuladamente con las otras entidades del Estado, banca pública, ministerios como el Ministerio de Agricultura, con nosotros, en un tema bastante inédito, porque yo siempre hablaba, antes de ser ministro, en los últimos años, se evidenció un divorcio público-público. Y de esa forma no permitía tener un solo objetivo, un solo norte, específicamente en la parte de producción, en la parte de la recuperación. Hoy ha quedado evidenciado la necesidad de apuntalar la economía, la parte agrícola, la agroindustria, la parte camaronera. Los precios del petróleo cayeron dramáticamente. Dejemos el discurso que lo hemos escuchado tantos años. Dejemos de ser petroleros y enfoquémonos a estos sectores. Esto hay que hacerlo y hacerlo ya, con políticas permanentes que permitan darle certidumbre a la persona que va a tomar un crédito, porque los créditos hay que pagarlos. La gente de bien pagamos los créditos. Y en ese sentido usted necesita una política clara para poder sacar un crédito, para comprar un tractor, para comprar semillas, para comprar cualquier tipo de insumos necesarios. Y en ese sentido, desde el gobierno nacional también, entendiendo esta política, hemos buscado bajar los aranceles para materias primas, para insumos, para dinamizar el aparato productivo del país. Esa es una de las herramientas y eso tiene que ser complementado con más créditos, con más tecnología. No puede ser posible que muchos sectores productivos agrícolas sigan teniendo unos promedios de producción bajísimos, paupérrimos. En cacao, 5 o 6 quintales por hectárea no puede ser posible. En arroz o en maíz. Por eso es importante trabajar en la competitividad. Y cuando hablo de competitividad es productividad, Carlos. Ayudarlos a estos pequeños productores. El Ecuador es líder en cacao. Tenemos haciendas que producen hasta 3 toneladas de cacao, 60 quintales por hectárea. Esa tecnología, compartirla con el pequeño. Hacer los encadenamientos productivos y que no solo le compete al gobierno nacional, sino esas alianzas estratégicas, gobierno nacional con la empresa privada. Y de esa forma generar este dinamismo y poderle pasar al productor, al pequeño productor camaronero, para que no esté preocupado de que el precio baja dramáticamente, el productor de cacao, porque hoy están bajando todos los precios, Carlos. Por eso yo hablaba, el camaronero está con los precios bajos. El cacao está en precios extremadamente bajos. Se están cayendo debajo de los $90 y probablemente continúen así porque el mundo está paralizado. El banano está en situaciones similares y así muchísimas cosas, pero para poder contrarrestar esto necesitamos ayudar al pequeño productor, pero la ayuda es con tecnología, con créditos y que suba su productividad. Por eso es importante en provincias como Manabí tener clara esa política pública y trabajar en ese sentido. Enfoquémonos en producir más, en producir buena calidad, porque el mundo hoy necesita alimentos y tenemos una oportunidad atrás del COVID. Por eso el camarón, yo sí pienso, y con este mensaje, son 2 temas que voy a cerrar con usted. El camarón, si bien es cierto, y algunos productos están atravesando nubarrones un tanto oscuros, pero señores, existe esa luz al final del túnel. Y no porque lo diga yo, porque la propia industria camaronera, cacaotera, bananera, se han ganado ese sitial en el mundo. Seguirán el mundo demandando nuestros productos porque hemos evidenciado que Ecuador produce calidad e inocuidad.
Ahora tenemos que enfocarnos en eso, en pasar este bache. Pero atrás de eso, yo estoy seguro que regresaremos con fuerza. Los mercados seguirán demandando. China nos necesita, Europa nos necesita, porque el Ecuador ha crecido por su demanda. El Ecuador no ha crecido como loco y esa demanda está allí y seguirá creciendo. Los invito a seguir construyendo esa marca de Premium and Sustainable, que es lo que el Ecuador exporta al mundo. Que el mundo sepa que el Ecuador garantiza sus protocolos de bioseguridad, no solo en camarón, sino en otros productos. Y en cuanto a la producción, a la economía popular y solidaria y sus encadenamientos productivos, no solo 2 millones, Carlos, sacamos un fondo Emprende de 10 millones de dólares, este ministerio, para apuntalar, y no es un crédito, son fondos para el emprendedor, para el valiente, para el que se quedó sin trabajo, para el que tiene una idea, para que pueda entrar y ayudarlo, no solamente con recursos, sino también con ese acompañamiento necesario, porque los ecuatorianos tenemos ideas, tenemos ese gen emprendedor, pero sí necesita un acompañamiento para que esa idea tenga un final feliz y pueda saber hacer un plan de negocios. Los invito a repensar el desafío, mi querido Carlos y amigos, están a aprender a vivir en esta nueva realidad. El mundo no se acaba, el mundo no se paraliza. Aprendamos a vivir, a identificar cómo le sacamos mayor provecho en esta situación. Mi compromiso, Carlos, insisto, vengo del sector productivo, entiendo la necesidad del sector productivo, principalmente agroexportador y asimismo de todos los otros sectores, y estamos enfocados en eso, en sostener, en apuntalar de la mejor forma esta reactivación. Muchas gracias por la oportunidad y un saludo a todos. Muchas gracias, ministro. Le tomamos la palabra, así que vamos a seguir manteniendo reuniones de trabajo, como siempre ha sido nuestra norma, de seguir actuando y fortaleciendo. Hoy en día estamos claros, el Ecuador lo salvamos todo. Los 16 millones de ecuatorianos tenemos que sacar adelante. Muchas gracias por su comparecencia y su apoyo. Felipe, mire, todos los sectores productivos, la gran mayoría son nuestros productos exportables, ya lo hemos dicho, productos de calidad. El Ecuador es el primer país productor de camarón, el segundo país productor de atún en el mundo, somos uno de los principales exportadores de flores y un sinnúmero de productos de cacao. Nosotros planteamos, y recogiendo lo que planteaba Oswi, nosotros planteamos en esta ley de apoyo humanitario y le planteamos al Ecuador, inclusive pedimos la participación de todos los sectores productivos. El Ecuador, más del 90% de su energía es generada por la hidroeléctrica, es decir, producido por el agua. Por eso que hoy día exportamos energía. Pero entre las 22 horas y las 8 horas del día siguiente es cuando el Ecuador menos consume energía. Todos nuestros productos exportables, el sector agrícola, las flores, cualquier producto agrícola, la mejor hora para regar es en horas de la noche. El sector camaronero, la mejor hora para regar, para bombear sus piscinas, es en horas de la noche. Por eso nosotros planteamos que haya una reducción de las tarifas eléctricas de hasta el 75% del costo. ¿Por qué? Porque como es generada por el agua, si no la utilizamos, regresa al río y del río se va al mar. En ese sentido, el sector industrial, con los costos de producción que tenemos hoy día, no nos volvemos competitivos ante nuestros dos países vecinos, pero sí podemos promediar el costo de horas en la noche, que inclusive se abría una nueva franja de trabajo para generar más empleo, nos volvían mucho más competitivos. Y en ese sentido, Felipe, tenemos que buscar la reactivación económica. Indudablemente la reactivación económica se complementa con líneas de crédito a largo plazo, con intereses bajos. Tienen que ser los intereses, si queremos reactivar, tiene que ser de un dígito para poder entender. En esa línea queríamos escuchar su punto de vista, Felipe. Sí, Carlos, a ver, hay que ir por partes, ¿no? Primero, yo creo que la competitividad es algo que no es de ahora, es decir, no es algo que nos ha afectado en la pandemia, es algo que ya lo veníamos arrastrando desde prácticamente 3 años atrás. Y no nos olvidemos que nosotros exportamos con una moneda dura, como es el dólar, ¿no? Y el exportar con una moneda dura como el dólar
implica de que ya de por sí el sector exportador es un sector extremadamente eficiente, sino cómo competimos con países que tienen devaluaciones como lo son Perú, como lo es Colombia, como lo es Centroamérica. Entonces yo creo que tenemos que ver varios temas. Lo que usted menciona es fundamental. Hay que buscar herramientas que disminuyan los costos en el sector exportador. Primero, yo no entiendo, sinceramente, no logro entender cómo el Ecuador no ha resuelto el problema del costo del dinero en una economía dolarizada. Este año cumplimos 20 años de dolarización y seguimos teniendo tasas que no son acordes a una moneda como el dólar. Es la verdad. Es decir, no podemos tener tasas del 10, del 12, del 14, del 16% en dólares. Eso es algo que tenemos que trabajarlo como país y resolverlo en conjunto con la banca, etcétera. Es decir, aplicar todos los conceptos que lo mencionó bien el ministro Montaneda. Los créditos hay que pagarlos. El análisis de quién lo puede pagar se lo tiene que hacer. Pero no puede ser que sigamos con esas tasas. Aquí debería haber tasas del 3, del 4, hasta del 5%. Es la única manera de reducir el costo del dinero. ¿Y por qué le menciono esto? Porque el sector exportador tiene una presión de liquidez enorme, enorme. Esto se lo ha visto inclusive aún más en este momento, ¿no? Entonces, tratar de luchar en los últimos 3 meses contra medidas que buscaban restar la liquidez del sector exportador es un contrasentido, De ahí, segundo, yo estoy de acuerdo con lo que mencionaba Néstor. ¿Dónde están los resultados de los créditos? Mucha gente nos menciona que prácticamente es imposible eso. Entonces, ¿habrá una demagogia ahí en el tema del otorgamiento de los créditos? Es algo que hay que preguntar a las autoridades. Tercero, ¿por qué no logramos aplicar automáticamente el principio de no exportar impuestos? En el país seguimos con un mecanismo semiautomático de devolución de impuestos. Es decir, el SRI te devuelve el IVA 3, 6, 9 meses después. Es decir, no es automático. Debería ser 24 horas con un control ex post. Igual tenemos el famoso drawback automático, que es la devolución condicionada de impuestos al comercio exterior, que se lo aprobó en la Ley de Simplicidad Tributaria en el 31 de diciembre del 2017, y tenemos 6 meses hasta ahora, o 7 meses ya, donde no hay un reglamento. No hay el reglamento de la ley. La Asamblea cumplió con su trabajo, mi querido Carlos, lo hizo, aprobó el drawback, está en la ley, pero el Ejecutivo ha pasado 7 meses y no emite el reglamento ni el instructivo. Y por otro lado también tenemos que ver cómo logramos dar una solución a un problema real. Y este problema real es que en este momento actual, 7 de cada 10 ecuatorianos están en el desempleo o en el subempleo. Y tal vez nosotros como empresarios no somos los adecuados para hablar sobre este problema, porque de alguna manera la sociedad o la opinión pública nos hace una estigmatización de que queremos, reducir costos a través de mecanismos diferentes de contratación, mecanismos modernos de ampliar las fronteras laborales. Pero, ¿qué le da una respuesta a esos 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen empleo? Eso lo quiero decir. Los sindicatos le dan una respuesta estableciendo normas y mecanismos de contratación más rigurosos que no permiten a las empresas ni a los emprendimientos poder generar más empleo. Yo es una pregunta muy grave. En el mes de octubre ya vimos. Ahí teníamos una tabla de 6 de cada 10. Ahora ha subido un número más por el tema de la pandemia. Pero no se ha dado una solución real a eso. Y cuarto, yo creo que tenemos que sacar lecciones aprendidas reales de la pandemia. Si no sacamos lecciones de la pandemia, prácticamente este sufrimiento en muertes de seres queridos, en dolor que se ha sentido en las familias ecuatorianas, en el mismo hecho de la preocupación y de la angustia económica, de la baja de precios en prácticamente todos los sectores de exportación. Si no sacamos una lección de que el país no puede vivir sin fondos de ahorro, realmente no ha servido de nada tanto sufrimiento. Vea lo que mencionaba el ministro Montaneda. Perú inyectó $15,000 millones en la economía.
$15,000 millones de dólares. En el Ecuador no tenemos ahorros. No tenemos ahorros. Yo no quiero entrar a una discusión ideológica. Es una discusión realmente pragmática y práctica. Se tiene que ahorrar. Y esto no solo en el país, también en las familias, para poder enfrentar eventos que uno no los puede controlar. Y aquí, lamentablemente, insisto, hay estos anuncios de los créditos, pero prácticamente nadie recibió esos créditos. Entonces, ¿se quedará solo en el anuncio? Entonces, yo creo que si conjugamos estos 4 elementos y adicionalmente algo que la Federación Ecuatoriana de Exportadores está trabajando, que es en el de presentar un marco metodológico, una hoja de ruta de un plan nacional de exportaciones que nos transporte de aquí a 10, 15 años, en donde claramente se conjuguen sociedad, academia, sector público, sector exportador, y se den las condiciones necesarias para ampliar nuestra oferta exportable, incorporar nuevos sectores de exportación hacia la economía. ¿Con qué fin? Con el fin de traer más divisas y generar más empleo. Pero todos estos elementos se lo tiene que hacer coordinado. No se puede tener al del mejor delantero y tener la peor defensa y el peor arquero. Es decir, hay que coordinar estas acciones y de esa manera conversar entre ecuatorianos, conversar, dialogar, ver las necesidades para de esta manera darle un futuro al país inmediato y a largo plazo. Mire, es tan cierto, Felipe, de lo que usted acaba de mencionar y para darle la palabra a José Antonio. Nosotros, en varias ediciones de nuestro programa, tuvimos aquí al presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador y tuvimos también a los máximos dirigentes de la banca pública del país. Y hemos dicho, un ejemplo, las comparaciones a veces son odiosas. Argentina, la banca privada argentina contribuyó a la pandemia, puso al servicio de sus clientes tasas de interés al 50% del valor que en ese momento estaban las tasas. ¿Para qué? Para reactivar el aparato productivo, con la única condición que mostrara el pago del rol de sus colaboradores y accedía al crédito. Yo creo que es importante el acompañamiento que se debe tener al sector productivo. Estamos conscientes. Y hemos tenido también en este programa a los dirigentes laborales. Le hemos dicho, esto es un compromiso de doble vía. También hay que entender al sector. Hay empresarios y hay empresarios. Hay trabajadores y hay trabajadores también. José Antonio Campuzano, su visión como parte de ser el máximo representante del gremio de productores de culturas en el Ecuador, es importante escuchar su punto de vista en este tema de la reactivación económica. Muchísimas gracias por la pregunta. Estamos como el ministro atendiendo 2 asuntos con China ahora que estoy entrando a una reunión estamos revisando los protocolos que estamos adecuando para poder reactivar la exportación a ese destino que no puede detenerse. Osvin Crespo fue muy claro en señalar la necesidad número 1 de mantener activos los mercados donde estamos, pero reconociendo que el mercado ha dado una señal, ¿no? En el contexto del COVID y ya en el contexto del año 2019 veíamos cómo la oferta ecuatoriana sobrepasaba en ciertos momentos la demanda. Esa es la única razón por la cual los precios empiezan a caer y han caído de manera preocupante. Hoy el productor camaronero pierde dinero y esa pérdida de dinero evidentemente el empresario de todo tamaño, grande, mediano y pequeño, readecúa sus prácticas para hacer de su negocio un negocio sostenible y no un negocio que signifique pan para hoy, hambre para mañana. Veremos cómo las cifras de junio, las cifras de julio denotan una contracción de la producción y esa es la respuesta inmediata a un mercado que no paga o un mercado que no demanda, porque una cosa es la demanda en la exportación, pero otra cosa es el consumo real. Nosotros vemos cómo el volumen de inventarios en los destinos, Estados Unidos, Europa e inclusive en China, con el apetito que ellos tienen, hoy en algunos casos promedia los 2 meses en las bodegas. Normalmente usted opera con inventarios que van de entre las 3 hasta las 5 semanas, dependiendo de qué eslabón de la cadena usted pertenece. Si a la restauración y los servicios de hotelería y demás, restaurantes, supermercados o importación, mayoreo, depende de eso del volumen de inventario que usted maneje. Hoy todos esos inventarios están por encima del promedio de lo que debieran estar. Es decir, hay demanda en la importación, pero lo que preocupa y lo que está generando este ajuste inmediato en un ciclo corto como es el camaronero, es que
el inventario presente en los mercados destinos se ha incrementado. Entonces, cada mes, cada exportación que hacemos nosotros rebosa esos inventarios, y por eso lo que estamos viendo ahora es que, y vamos a ver las cifras que se publicarán muy pronto, esa contracción, y esa contracción arranca en las maduraciones, en los laboratorios de larva, que hoy están demandando menos larvas, es decir, la larvicultura empieza a contraerse. Cuando se contrae la larvicultura es porque hay una menor demanda en las fincas de engorde, quiere decir que hay una contracción en algunos casos de la densidad de siembra. Eso deriva también en una demanda diferente de alimentos. Yo busco un alimento balanceado con un menor costo, o busco menos consumo de alimentos. Eso contrae la economía camaronera, es una señal, y sin duda que esto deriva en menos camarón para las empacadoras, y en la distribución del comercio exterior, camarón que deja de irse a los mercados de entero, es decir, Europa y principalmente Asia. Las exportaciones de Asia y a China principalmente han caído por lo menos un 40% en el mes de junio. Es decir, es una señal clara de que ese mercado lo estamos dando de atender, y cuando usted tiene que descabezar para mandar a Estados Unidos, 30% menos de volumen. Entonces, en este fenómeno que Osby bien lo apuntaba, que al final el mercado busca nivelar su oferta y su demanda, y hay dos formas de hacerlo. La forma que maneja el empresariado es menos dolorosa que la del mercado, porque la del mercado contrae, caiga quien caiga, y eso es lo que tenemos que evitar como industria. Tenemos que ser lo suficientemente proactivos, porque el mercado ajusta con dolor, ¿no? Y en ese contexto del ajuste se habla de reactivación económica. ¿Cómo se reactiva la economía de las unidades productivas indistintamente de su tamaño? Aquí ya se lo ha dicho: capital de trabajo que permita continuar el ciclo productivo en vista de una cadena de pagos que se rompió. Se rompió hace algún tiempo atrás, se rompió nuevamente porque el COVID ha generado esta contracción de la demanda. Algunos productos en plataformas han logrado, digamos, que sostener su consumo, pero el consumo presencial, hoteles, cafeterías, servicios de catering y demás, ese no existe. Entonces, cuando usted tiene ese fenómeno, requiere, con una cadena de pagos rota, capital de trabajo con las condiciones que ustedes ya han mencionado, donde definitivamente se requiere una banca que apoye la producción, una banca que, pública o privada me refiero, ¿no? Y por eso Felipe señalaba los costos del dinero y demás. O sea, hoy en día tenemos que discutir estos temas al apuro, cuando realmente debimos haber definido qué visión queríamos del financiamiento para la producción, y poder estar preparados, y no en momento de la pandemia querer tomar las decisiones. Finalmente, la estructura de costos. Felipe señaló también, trabajamos con una moneda dura, sí, por supuesto. Sin embargo, Ecuador tiene alternativas para lograr impulsar la productividad. Por el lado de la exportación, por la vía del drawback, ¿no?, que tiene que ser automático e inmediato, porque ese drawback regresa a la liquidez. Ese drawback que ingresa en el exportador se transforma en liquidez para la cadena de pagos al comprarle al productor. El IVA, Ecuador impresionantemente es un país que en lugar de reducir el IVA lo incrementa. Es decir, nosotros en estos últimos 2 años no solo que no nos hemos visto beneficiados de la ley de fomento productivo que establece IVA cero para el sector pesquero y acuícola, sino que por la falta del decreto, por la falta de decisión del Ministerio de Finanzas en impulsar realmente la emisión del decreto presidencial que liste los bienes con tarifa IVA cero, aquellos que no están en la lista, incluso hoy yo tengo decenas de denuncias sobre IVA nuevos que se están cobrando al sector productivo exportador, ¿no? Porque el sector camaronero al final termina acumulando esos impuestos en un producto que se exporta. El 99% de la producción camaronera se exporta, ¿no? Entonces, y así tenemos IVA, tenemos ISD, tenemos costos. Hoy el Ministerio del Ambiente, a través de la falta de gestión de los trámites, genera costos al empresario, porque usted sabe lo difícil que es generar un trámite en el Ministerio del Ambiente. Ese es un costo que no lo tienen otros sectores productivos o nuestros propios competidores en sus países, porque hay eficiencia en la gestión. El Ministerio del Ambiente es un ministerio que prácticamente está parado, es un ministerio que está solamente con el membrete, porque no genera absolutamente valor para el productor. Senagua, que por el contrario, en lugar de hacer respetar la ley del agua, pretende todavía cobrarle al sector camaronero cuando la ley expresamente así lo prohíbe, y se escudan en que la Secretaría del Agua no ha emitido una resolución en casi 3 años. Eso es lo que le toma a la Secretaría del Agua. Ese es el nivel de ineficiencia de una institución que debieron haberla cerrado, no fusionado con el Ministerio del Ambiente, cerrado, porque tenemos Senagua, Agencia de Regulación del Agua, Empresa Pública del Agua, ahí tenemos un exceso de burocracia. Entonces, cuando estos temas no se deciden, sino se postergan, usted le genera un lastre al sector productivo. Entonces,
lamentablemente no hablamos de una reactivación, sino que hablamos de que se perpetúan las dificultades del empresario de todo tamaño, porque aquí lo sufren todos por igual, y yo diría el más pequeño, porque el más pequeño no tiene la capacidad administrativa para irse a parar o enviar a un funcionario a pararse 4 o 5 horas a la oficina pública a obtener un trámite. Es el mismo campesino que tiene que ir a hacer su trámite y dejar tirado su campo, su finca, su parcela, su poza, porque tiene que ir a hacer fila a una institución que es incapaz de generar trámites eficientes. Entonces, es un problema que el COVID digamos que lo ha desenmascarado, lo ha evidenciado aún más. No es un problema nuevo, y lamentablemente, como bien decía Felipe, esta situación nos toma sin las herramientas para hacerle frente, y por eso es que hoy más bien estamos apostando a la resistencia, a la capacidad de resistencia del empresariado, y no a un sistema de reactivación eficiente que realmente tome las riendas y diga, a ver, el país va a salir adelante y vamos a evitar esa contracción de casi el 10% que se proyecta para el Ecuador en este 2020. Muchas gracias, José Antonio. Oswin, con su criterio en este tema mismo de buscar la reactivación económica, y hemos dicho, vamos a ser vigilantes, hemos esperado un tiempo prudencial, vamos a oficiar de una manera legal que nos informen todos los entes públicos que han recibido estos recursos que el gobierno nacional los ha anunciado, para ver cuál ha sido el grado de apoyo a todos los sectores productivos. Oswin. A ver si, señor Oswin, nos ayuda activando su micrófono. Perdón. Bueno, te decía, Carlos, que en relación con el tema de la reactivación productiva es necesario tomar en cuenta algunas cosas interesantes que pueden hacerse en forma inmediata. Por ejemplo, repito, el tema del IES. El tema del IES usted puede acercarse y le pueden refinanciar, pero no le dan periodos de gracia. Usted refinancia y tiene que comenzar a pagar este mismo mes y no hay plata. Estamos produciendo a pérdidas. Lo mismo sucede con la reestructuración de deudas con CENEL. Con el SRI todavía no hemos intentado. Entonces, es necesario que las instituciones del Estado empiecen a trabajar realmente en un protocolo de trabajo que permita realmente diferir los pagos por lo menos hasta el mes de enero, y de ahí financiar a 2, 3 años o a lo que sea necesario. Pero además de eso, es necesario la reactivación propiamente tal. O sea, en este momento los bancos están reestructurando los pasivos de las empresas, pero no en forma automática. Realmente es una tramitología bien complicada, porque usted va a reestructurar un pasivo al banco y le dicen sí, pero tiene que tener al día el pago del SRI y tiene que tener al día el pago del IES. Y si no ha reestructurado primero eso, no tiene acceso a reestructurar su línea de crédito en el banco. Entonces, por parte del Estado necesitamos más ayuda y más agilidad en todas estas cuestiones que nos están dejando completamente sin liquidez y prácticamente en la quiebra. O sea, los pequeños productores, y en este caso no estoy hablando solo de los camaroneros, lo mismo sucede con los bananeros que tienen una caja que está entre $1 y $2 cuando sus costos están en 4 o 5. Y todo esto concuerda o se une en las instituciones del Estado que pueden y deben dar una ayuda oportuna. Con esto, yo quisiera hablar de 2 cosas que son a mediano plazo y que es necesario tomarlas en cuenta. En Ecuador ha proliferado muchas camaroneras sin papeles. Camaroneras que en muchos casos se han hecho en tierras agrícolas, ¿sí? Que en este momento realmente están complicando aún más la situación del camaronero en el Ecuador. Si bien todos tenemos derecho al trabajo, en todo tenemos que tener regulaciones. Por eso usted tiene un límite de la frontera agrícola en el caso del banano, y tiene un límite de la frontera agrícola en diferentes países del mundo, porque es necesario regular la cantidad de hectáreas que se dedican a determinado producto. ¿De qué nos sirve tener en Ecuador 1 millón de hectáreas de camaroneras si con 230.000 no podemos vender y estamos perdiendo todos? ¿De qué sirve construir más camaroneras? Entonces es necesario también
una campaña de información para que la gente sepa pues, que en este momento no es rentable ampliar la frontera del sector camaronero. No puede haber una hectárea más de camaronera y peor, si esas camaroneras no tienen las autorizaciones que exige el Estado. Si nosotros tenemos que tener todas las certificaciones, todas las concesiones, las fichas ambientales, las licencias ambientales, la certificación del Plan Nacional de Control, pues que se aplique la ley para todas las camaroneras y que solamente puedan producir aquellas que están completamente en orden. Y esto no es hacerle el juego a nadie, es tratar de poder producir en condiciones adecuadas. Es tratar de mantener el negocio, porque en este momento va a cerrar el negocio, así como está. Muchas gracias, Oswin. Estamos ya sobrepasando el límite del programa, pero creo que ha sido un tema muy importante, fundamental para que el país, el sector productivo conozca la realidad. En ese sentido, sabíamos que habían compromisos ya contraídos con antelación del ministro Iván Montaneda Berrú, ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, como de José Antonio Campuzano, que lo he dicho, justo estaba en un contacto con China. Queremos agradecerle a todos ustedes, pero sobre todas las cosas, el compromiso de buscar siempre en democracia, buscar siempre ser el puente entre el sector productivo, el sector ciudadano, el sector oficial, para buscar el bienestar de todos los ecuatorianos. Queremos agradecerle la presencia de Felipe Rivadeneira Molestina como presidente de la Federación del Directorio presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, y el compromiso, cuantas veces requieran la presencia, el apoyo nuestro, siempre estaremos dispuestos para impulsar, porque el mejoramiento, el éxito de la federación, el éxito nuestro, es el éxito del país, el sector, el éxito de todo. Tiene que haber esa coyuntura entre el sector laboral y el sector patronal, porque juntos hacemos el país. Así que, Felipe, gracias por su presencia. Y a ustedes, Carlos. A ustedes, y encantado, las órdenes siempre. Hay que seguir trabajando y discutiendo sobre estos temas para buscar un mejor Ecuador. Así es que a las órdenes siempre, un fuerte abrazo y muchos éxitos en el programa. Gracias, Felipe. Oswin, de igual manera, usted como conoce, siempre estamos nosotros buscando el mejoramiento, las relaciones de todos los sectores productivos, porque es norma, es necesario para seguir apuntando al desarrollo, la reactivación económica, la generación de plazas de empleo y trabajo. Es fundamental para todas las actividades que requiere la provincia y el país. Y el compromiso siempre de estar junto a ustedes para trabajar y buscando el bien común. Muchas gracias, Carlos, siempre a las órdenes. Muchas gracias, Néstor. Continuamos con nuestra programación. Bien, así es, llegamos a la recta final. Ideas importantes el día de hoy acerca de cómo salvamos empleos, cómo le inyectamos liquidez a la economía, cómo reconstruimos plazas de empleo también. Estos procesos de reestructuración de deudas que tienen que venir tanto en la banca pública como privada, y la diversificación de la producción y del comercio interno y externo para blindar la dolarización en cierta forma, precautelando el ser humano sobre todo. Carlos Berman. Yo creo que es importante, y no dejando de mencionar, agradecerle a Clever Tallo por el lenguaje de señas. Este es un programa totalmente inclusivo y nosotros lo demostramos con acciones. Efectivamente, lo que usted señala, y queremos también aprovechar para rendirle tributo a esos jubilados que gracias a ellos hoy día se sostiene y se mantiene en la seguridad social. Jubilados que entregaron su vida. Por eso, nosotros, siendo coherentes con nuestras expresiones, planteamos una reforma al directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, donde contemplaba que los jubilados sean parte también del directorio, porque es una voz oficial, una voz cantante. Esa es la mejor forma. Así que un homenaje a ellos, que realmente son los grandes gestores de esta obra que hoy día se conoce la seguridad social, y que tenemos que decir lo que está pasando un momento difícil y estamos prestos para seguir contribuyendo al tema. Creo que hemos tocado temas fundamentales en la misma línea que hemos venido actuando, es decir,
no hemos estado equivocados cuando desde hace más de 4 meses atrás avisorábamos que podría presentarse el problema en el sector productivo por todo este momento que vivimos producto de la pandemia. Abocado el tema de la transportación. El transporte también iba a crear sus problemas y lo hemos visto. El tema del retraso mismo de los pagos a los sectores productivos conlleva también a tener que ellos replantear internamente. El poder mantener la plaza de empleo y trabajo a través de mantener la producción, el que haya recursos económicos para una reactivación económica, hemos dicho, a través de la banca pública, porque creemos que la banca pública es la que tiene que entrar, y la banca privada, que también nuestra preocupación fue, pero lo han dicho ellos, que no pueden bajar mucho sus tasas de interés. Pero en concreto hemos buscado nosotros trabajar en lo que hemos dicho. Sanidad a través de salud, que es fundamental, mantener el tesoro más preciado que tenemos nosotros, que es nuestra vida. Por lo tanto, hemos buscado y hemos estado en esa línea. La producción, porque es la que nos permite generar plaza de empleo y trabajo, generación, bienestar para todo el desarrollo integral de todos nuestros conciudadanos. Y hacerlo como siempre ha sido nuestra característica, buscando la paz social, en democracia. Por eso el día de ayer, con mucha claridad, con el compromiso que tenemos con la patria, votamos por la terna, votamos en los 2 primeros casos, nosotros lo hemos siempre hecho con respeto, con prudencia, hemos votado en contra porque no creemos que era justo votar por personas que de alguna manera habían confrontado mucho con la ciudadanía, con los sectores, y dando respeto al marco constitucional. El presidente de la República, que es su obligación, envió una terna. Entendemos que la terna eran 3 personas que él había creído, y nosotros le informamos a nuestra ciudadanía, votamos por la terna a favor, y el día de ayer se dio el marco constitucional, se eligió a una nueva vicepresidenta del país. Ojalá Dios quiera que cumpla lo que en unos días va a jurar ante la patria, de hacer respetar la constitución política y cumplir su mandato por el tiempo que fue electo. Así que creo que es una buena semana de trabajo. Hemos tenido desde el inicio mismo de nuestra semana, desde el día lunes, como siempre ha sido nuestra costumbre, hacer medio informando a nuestra ciudadanía. Estuvimos en Radio La Voz 1570 en horas de la mañana. Posteriormente tuvimos desde las 8:30 de la mañana reunión con el Grupo de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, tratando el tema de los jubilados, tratando el uso indebido de los carnets de personas con discapacidad, siendo coherentes, y somos parte del CONADI, tenemos también que atender. Posteriormente tuvimos sesión en horas de la mañana para aprobar la opción parcial a lo que el día de ayer votamos en la Asamblea Nacional, con una ley fundamental como la ley de la palma aceitera o palma africana más conocida. Votamos el informe y ya es ley de la República, porque el día de ayer lo aprobamos en el Pleno de la Asamblea. Posteriormente, en horas de la tarde, tuvimos una reunión de trabajo con el Grupo Parlamentario por el Bienestar Animal. El día martes tuvimos, en horas de la mañana, también una entrevista en Radio Marejada de Manta, como nuestra acostumbrada informe de labores. Posteriormente tuvimos pleno de la Asamblea, el pleno 674 en horas de la tarde, donde tratamos varios proyectos de ley. El día miércoles tuvimos Comisión de Soberanía Alimentaria, Desarrollo Agropecuario, Cultura y Pesca, de la cual somos miembros, donde planteamos lo que hoy día hemos tratado, una comparecencia del Ministro de Salud y el Ministro de la Producción, que nos informen al país a través de la Asamblea todo el tema. El día jueves tuvimos reuniones de despacho con varios sectores. El día de ayer viernes tuvimos muy temprano, en hora de la mañana, una reunión con varios sectores que tienen que ver con la pesca en nuestra provincia para escuchar. Ellos están solicitando un proyecto de reforma a la ley de pesca. Como lo hemos dicho, ninguna ley es hecha en piedra, todas las leyes son perfeccionadas, mejoradas en función si cumplieron o no cumplieron el objetivo. El compromiso nuestro es siempre de puertas abiertas para escuchar y atender a todos los sectores. Posteriormente tuvimos un pleno en horas de la mañana, el día viernes, donde se trató varios temas. Se aprobó la ley de palma aceitera o palma africana más conocida, producto del trabajo de la comisión. En una parte nos allanamos al veto, en otra insistimos en el texto original, y también se apoyó en forma mayoritaria con 128 votos
de 128 legisladores presentes una propuesta que nosotros planteamos en nombre de la comisión, que es un apoyo fundamental a todas las actividades acuícolas en el Ecuador y de manera especial al sector camaronero, y exhortar al gobierno nacional a brindar todo el apoyo para que estas actividades productivas sigan siendo referentes en el mundo. Y qué mejor que ayer fueron hasta tendencia a nivel de todo el Ecuador en este mismo tema. Posteriormente se suspendió, que teníamos ya que votar un informe no vinculante hacia la objeción parcial del proyecto de ley orgánica contra el consumo y microtráfico de drogas, y en horas de la tarde tuvimos un pleno donde logramos, reitero, elegir a la nueva vicepresidenta de la República. Y hoy día estamos trabajando aquí en nuestro programa Contigo Siempre, edición 282, es decir, 282 semanas consecutivas de una permanente rendición de cuentas, de una permanente información a ustedes, nuestros conciudadanos, nuestra razón de nuestra existencia desde la Asamblea Nacional. Ojalá Dios siga bendiciendo a todos los hogares manavitas y ecuatorianos y que nos permita la próxima semana, si Dios lo cree así, llevando a cabo nuestro programa 283, tratando temas fundamentales para el desarrollo del país, de nuestra querida provincia de Manaví, pensando siempre en la gran mayoría de los manavites ecuatorianos. Una semana más de labores y seguimos en esa misma línea de trabajo. Bien, muy bien. Despedimos entonces. De pronto un detalle allí con respecto a la conversación del día de hoy. Si la banca privada no flexibiliza sus reglas de juego, sus reglas de prestación de servicios bancarios, terminarán teniendo una iliquidez también ellos, asambleístas, producto mismo de que hay ecuatorianos que no pueden pagar, que no están en condiciones de pagar. Este es un círculo vicioso, perdonando el término. A mí no me pagan, yo tampoco puedo pagar. Hay que vivir la realidad y como le hemos dicho, esto es un tema de doble vía. Si la banca privada ha generado en estos 3 últimos años una utilidad lícita desde luego de más de 1.500 millones de dólares, ellos saben que indudablemente van a dejar de ganar un poco menos, pero indudablemente a corto y mediano plazo se va a reactivar la economía y vamos a seguir operando y trabajando en beneficio del país. Este es un tema de doble vía, por lo tanto creo que es oportuno que la banca también disponga, reduzca sus tasas de interés y permita también la reactivación. En algunos casos hay recursos que vienen del exterior con créditos bajos. Por eso nosotros lo hicimos con absoluta realidad, porque conocemos la actividad productiva. Por eso hemos hablado, si no se busca reducción de tasas, ya lo han dicho muchos de los invitados hoy día, no sé, tener una economía dolarizada, mantener créditos de 2 dígitos es imposible. Por eso hablamos de ir a una tasa de un dígito. Y estamos claros, no se lo puede reducir mediante una ley, mediante decreto. Por eso hablamos, canalicen los recursos a través de la banca pública, que no tiene fines de lucro, y eso va a permitir de alguna manera una mejor competitividad y permitir que seguir impulsando el desarrollo de todo el país. Cerramos. Nos vamos entonces hasta la próxima semana. Un abrazo a todos nuestros oyentes y televidentes. Y como siempre, la recomendación, cuidémonos. Cuidando nosotros, cuidamos a nuestros prójimos. Usar la mascarilla cuando salgamos fuera de nuestros hogares, lavarnos bien la mano con agua y jabón o con cualquier tipo de producto que nos permita precautelar, y cuando regresemos a casa igual cuidarnos todas esas iniciativas para beneficio de todos nuestros conciudadanos. Aquí finaliza Contigo Siempre, el programa de Carlos Bergman, tu asambleísta. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, desde las 8 de la mañana. Contigo Siempre, tu voz en la Asamblea Nacional. Carlos Bergman, tu asambleísta.